Hola ratas de Ecatepec. Jejo, cuánto tiempo sin un desmintiendo creepypastas. El día de hoy desmentiremos la creepypasta de Tails Doll, o como lo conozco, el Tails Pinocho. Primero contaré lo del juego. Y después del supuesto caso que sacudió en los Estados Unidos. Bien, empecemos. Todo sucedió en el año 1997 en Los Ángeles, California. Allí, cierta noche la madre de un niño subió a buscar a su hijo para la cena. Como de costumbre, el niño estaba jugando con la Sega Saturn en su habitación. La puerta estaba cerrada y el niño no contestaba, por lo que la madre abrió la puerta y entonces, ahí, tirado en el suelo y espuma saliendo de sus labios azulados, su querido hijo yacía con las pupilas dilatadas y la mirada puesta en ningún lugar. El niño estaba muerto y el tema de Can You Feel the Sunshine se repetía una y otra vez como música de fondo irónicamente alegre para aquella trágica escena. Cuando la policía vino, la madre firmó una declaración, donde, entre otras cosas, aseguraba que su hijo pasaba demasiado tiempo jugando con el Sega Saturn. Además, mencionó que su hijo se había obsesionado con la idea de desbloquear un personaje secreto. Tras realizarle una autopsia se descubrió que el niño había muerto asfixiado durante un ataque epiléptico, cosa que hasta cierto punto llamaba la atención, pues no habían antecedentes genéticos de epilepsia en la familia. Durante el funeral, la madre del niño fallecido siguió la costumbre estadounidense de regalar las pertenencias del difunto a los asistentes, dando el Sega Saturn al mejor amigo de su hijo. Ya en su casa, el mejor amigo del difunto encendió el Sega Saturn y vio que este tenía metido el juego de Sonic R. El juego le agradaba, así que no lo quitó, y, apenas empezó, pudo ver que lo último que su amigo había hecho antes de morir era desbloquear a Tails Doll. Lo anterior, lo de que lo último que el niño muerto hizo fue desbloquear a Tails Doll, se conoció gracias al usuario Iron71, quien en un foro de internet publicó la susodicha historia, asegurando que él era el mejor amigo del chico muerto. La gente le creyó y entonces la noticia comenzó a regarse de manera asombrosa, suscitando a su alrededor el montón de historias, muchas supuestamente reales, que hicieron nacer la leyenda de Tails Doll. Pero, entre este montón de historias, hay una que ha trascendido por encima de las demás y que se ha viralizado, siendo copiada literalmente en muchísimas páginas. Aquella historia pretende explicar el origen del Spectral Tails Doll y es supuestamente verdadera, aunque en general la gente piensa que es un fake. Dice así en la difundidísima versión basada en el relato escrito por el usuario Nursekille. En Estados Unidos durante la década de los 80 tuvieron lugar una serie de asesinatos que la policía nunca logró explicar. La matanza más brutal de todas sucedió en una casa donde murieron 5 personas de una forma inhumana y otras 2 resultaron gravemente heridas. En la pared se podían leer 2 letras escritas con sangre. TD. La policía interrogó a los supervivientes para intentar averiguar qué había sucedido. Uno de los heridos antes de morir aseguró que había sido atacado por un oso con ojos de fuego que estaba cubierto de sangre y que no paraba de saltar. El único superviviente sufrió alucinaciones y pesadillas durante el resto de su vida. Los medios de comunicación dedicaron un amplio espacio dentro de sus telediarios a este asesino sanguinario, el cual incrementaba su popularidad matando y firmando las paredes con las letras TD, escritas con la sangre de sus víctimas. La gente de la ciudad dormía todas las noches atemorizada. Los asesinatos sucedían y nadie lograba atrapar al autor de las matanzas. Una noche más, una pareja de oficiales lograron divisar una figura extraña en las sombras escribiendo las letras TD en la pared de un oscuro callejón durante un turno rutinario. No dudaron en abalanzarse sobre el sospechoso, pero este se dio cuenta y escapó corriendo. Los policías pidieron refuerzos y lograron seguirle hasta un cementerio cercano gracias a la estela de sangre que el asesino dejaba a su paso. Al entrar en el cementerio, los policías no tomaron las debidas precauciones. Les dominaba el ansia de atrapar cuanto antes al criminal, que tantos conocidos se había llevado por delante, y ese fue su error. De repente, uno de ellos cayó al suelo sangrando a borbotones por la garganta, le había caído un machetazo en el cuello.
Su compañero intentó auxiliarlo, pero el oficial ya había muerto. Sin embargo, el policía logró sacar una foto con una cámara que portaba en el bolsillo a la zona oscura del Camposanto, donde están las tumbas de los muertos, o también, conocido como Tierra Santa, donde se debía encontrar el criminal. Cuando reveló el carrete, la sorpresa fue enorme. Al lado de una de las tumbas se podía apreciar la silueta de un oso de peluche con una luz roja en la cabeza, portando un hacha en su mano izquierda. La foto se hizo pública y los rumores se extendieron. Muchos de los habitantes de la ciudad llegaron a creer que se trataba de un demonio, y tanto es así que la iglesia decidió tomar parte en el asunto y propuso una serie de ritos y oraciones para intentar combatir con la fe al causante de las desgracias. Se llevaron a cabo múltiples misas, rezos y procesiones sin que el asesino cesase, hasta que un día, Ted apareció de la nada y se situó delante de la atemorizada multitud. Lloraba sangre e increpaba a gritos a todos los que oraban. El sacerdote se acercó sin titubear al muñeco de trapo y lo roció con agua bendita, y en ese instante, Ted comenzó a expulsar sangre por todas sus extremidades, hasta que se arrodilló y explotó delante de la gente. El demonio fue vencido y la gente pudo volver a dormir tranquila para siempre, o al menos eso creían, hasta que en 1998 ocurrió un asesinato similar a los anteriores, en el que aparecía escrito en el propio cadáver: "Muchas gracias por vuestro miedo. Y a Sega por resucitarme. A partir de ahora no tendré cuerpo ya que soy el Tails Doll". Sobre la historia anterior muchos investigaron y no encontraron nada, tal y como sucedió con quien escribió cierta entrada en Club Penguin 568 o Bolog.com y dijo que habló con mucha gente y nadie recordaba a ningún asesino TV en los años 80. Asimismo, afirmó que él y unos colegas suyos habían buscado archivos sobre TV en hemerotecas en inglés, no encontrando absolutamente nada. Con todo, queda al lector el beneficio de la duda y la posibilidad de descargar el Sonic R para PC, a ver qué mismo pasa con el temido Tails Doll. TD son las iniciales de Tails Doll. Bueno, empecemos a desmentir. Como siempre XD. Pero antes, hablaré sobre la primera historia. Como primer punto, la muerte del chico. No es que sea por desbloquear a Tails Doll, sino porque literalmente estuvo jugando posiblemente mucho tiempo y sin descanso. Segundo punto es el que el niño murió por las convulsiones, cosa que es menos probable. También aclarando es que en aquella época el internet no era como hoy en día, con videoguías y toda la cosa. Y por eso estuvo tanto tiempo en desbloquear al Tails Doll. No por nada en los videojuegos actuales aparecen avisos sobre seguridad al empezar un juego en casos como estos. Ahora, seguiré con el segundo relato. Primero, sobre el peluche. Sé que trata de un peluche malito, que seguramente tiene vida por medio de la gema roja. Lo que nunca se nos dice es el origen de dicha gema. Nunca se refiere ni es por parte de la brujería, o de una cueva extraña que está cerca de ese pueblo. Segundo punto, fue que si la historia fuese real, ya hubiese sido mencionada en periódicos de esa localidad. Sé que por aquellos años no había internet, pero aunque sea hubiese existido un periódico de aquel entonces con la información. Bueno, creo que ni tuve buenos argumentos, pero ya estaba cansado con hacer el video XD. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video, por lo mientras subiré más soundtracks de videojuegos. Saludos, chao. Una nueva escena, ¿preguntas? Ah, sí. Oiga, ¿se va a acabar su cuernito? Cómetelo, gordis.